Es para mí un gran honor estar el día de hoy aquí. Muchas gracias al procurador Cancino, gracias también al secretario, muchas gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí. No tienen una idea de lo que significa para mí estar frente y al lado de personas a quienes cito y a quienes han sido referencia, a quienes han sido mis maestros en mi vida académica y para mis investigaciones. Realmente para mí es algo muy importante, más allá de la función pública que hoy tengo como responsabilidad. Voy a hacer un planteamiento general respecto del contexto que vemos desde la Asamblea Legislativa. Sí acudo en algunos momentos a la academia, a mi propia perspectiva, desde lo que he aprendido en términos de la sociología urbana, pero no puedo alejarme de una posición política. Entonces, me parece importante plantearlo así desde el principio, porque finalmente también mi labor y mi función en este momento es política. Estaríamos viendo, ayer se discutió, lo plantearon de manera muy clara en el segundo debate, se dijo de varias formas, el doctor Coulomb lo dijo de manera muy precisa. Estoy absolutamente convencida que este fenómeno en el que la ciudad ha perdido absolutamente, digamos, su relación desde el punto de vista público y que la Ciudad de México es hoy una ciudad negocio. Es una ciudad en donde finalmente priva el negocio y en donde no existe prácticamente ninguna otra consideración para la toma de decisiones que no sea la maximización de la utilidad desde el punto de vista de los particulares. Desde ahí parto en términos de contexto, todo esto por supuesto porque nos importa a la hora de decidir y definir y de plantear y de discutir lo que va a pasar con estos terrenos del aeropuerto internacional en caso de que se realice el proyecto. Ayer el doctor René Coulomb repitió, comentó acerca del urbanismo concesionario. Ya lo había yo escuchado, ya lo había planteado cuando estuvimos en la discusión y en esta discusión que se está llevando a cabo sobre la posible construcción del corredor Chapultepec. Y quisiera retomar estos conceptos desde la perspectiva que ayer él mismo planteó. Me parece que también en estos seminarios tenemos que hablarnos entre quienes exponemos. Entonces, sí, no es un fenómeno en México, es un fenómeno que está dando a nivel mundial, es un contexto, estamos teniendo finalmente una idea de que concesionar o generar una participación con los privados para el beneficio público es algo bueno, está en las leyes federales, locales, pero que tiene implicaciones. Y quisiera retomarlas desde el punto de vista del doctor Coulomb. Una de ellas es que son los concesionarios quienes finalmente deciden en función del retorno de la inversión y la ganancia que debe premiar el capital de riesgo comprometido, porque finalmente muchos proyectos se están realizando desde este punto de vista con capital de riesgo y entonces finalmente los concesionarios, no el Estado, quien es principalmente responsable de las definiciones, pues finalmente los concesionarios son quienes toman las decisiones. Es una de las primeras implicaciones. La otra es que finalmente la consecución del interés privado empieza a supeditar al interés público, es algo que no solo vemos en el proyecto de Chapultepec, que ahora para mí es un tema vital de coyuntura, porque finalmente tiene un efecto de largo plazo y que eventualmente la gravedad, digamos, de implicación que tiene este modelo de urbanismo concesionario, como lo dice el doctor Coulomb, es que si hay ganancias son privadas, pero que si hay pérdidas eventualmente se hacen públicas. Y ese es finalmente pues el modelo que ha estado funcionando y que vemos que está funcionando en la Ciudad de México. Me parece interesante repetir este tema de la ciudad negocio. Ayer incluso el doctor Coulomb lo dijo así, Ciudad de México SADCB. De verdad, los símbolos de la ciudad, los logotipos, hablan mucho de lo que pasa. La primera imagen de la ciudad del gobierno del doctor Mancera era esta, del ángel de la independencia, que ya había sido retomada, ¿no? Decidamos juntos, había sido la promesa de campaña. Y evolucionamos hacia esta idea. La han visto, la hemos visto en muchos lugares, la gente incluso se apropia de CDMX, ¿no? Esta reducción de Ciudad de México a una marca, ¿no? CDMX. Ayer fui por Tecamachalco y ya vi HQX de Huixquilucan. Entonces parece que está haciendo una tendencia, que estamos marcando tendencia. Pero esta idea de reducir la ciudad a una marca
nos da idea de lo que está pasando. Eso me parece interesante, ¿no? Este tema de CDMX. Y la gente se apropia de estos espacios, ¿eh? Si vemos otras fotos, la gente le gusta tomarse fotos, es decir, tiene efectos, pero reduce. Y ahora está este planteamiento, por ejemplo, del Distrito Merced. Cuando lo leí para la comparecencia del secretario el día de ayer no me pude quedar, pero me parecía muy interesante esta idea del distrito. ¿En qué norma o en qué programa tenemos una zonificación o una consideración territorial que se llame distrito? Es el barrio de la Merced. ¿Está mal ser barrio? ¿Está mal ser...? No es muy atractivo para el negocio, a lo mejor. A mí me parece que son las cosas que tenemos que cuestionar. Me encontré esta maravilla. Quienes son capitalinos, bueno, pues verán cómo ha ido evolucionando los logotipos de la Ciudad de México, pero fíjense hasta qué punto pues lo hemos reducido. Ayer el doctor Sabatini, que vi por aquí, pero yo lo leí mucho para mi tesis de la maestría que hice sobre Contadero, y saludo a mis vecinas de Contadero, quienes fueron también parte de la investigación que realicé, sobre todo por la parte de la consideración de la segregación urbana. Ayer dijo algo muy importante. El doctor Sabatini decía que en el contexto global del nuevo capitalismo, del neoliberalismo, no significaba que no hubiera Estado. O sea, no es una ausencia del Estado. Lo que está pasando en México, lo que está pasando en nuestra ciudad, es que es un Estado que está pagando favores a partir de un pacto explícito para violar la ley. Desde ahí estoy partiendo. No es que no haya Estado, no es un Estado ausente. Lo que tenemos a nivel nacional, digamos, la Casa Blanca, todos estos casos, pero también en la Ciudad de México, es empresarios, familias, grupos de interés económico que financian campañas, que finalmente después logran tener gobernantes a modo, que eventualmente les dan concesiones privilegiadas para que puedan obtener ganancias. Entonces, no es una ausencia de Estado, es un Estado que ha pactado su supervivencia a partir de esta concepción y que explícitamente viola la ley. Los casos están ahí, ahora hablan. Estoy hablando del contexto. Tenemos la perspectiva, es una caricatura muy interesante, salió en los periódicos europeos cuando se habló de China y es como desde el punto de vista del imperialismo, pero tenemos esta perspectiva de los ciudadanos de que la ciudad está repartida como pastel entre diferentes intereses. Entonces a unos funcionarios les tocan unos proyectos, a otros funcionarios les tocan otros. De pronto nos encantaría ver al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda hablando del corredor Chapultepec, pero le toca al doctor Levy. Nos encantaría ver al secretario de Desarrollo Urbano platicando y viendo qué va a pasar con el tema del aeropuerto, pero vemos al secretario Chertorivsky. O sea, es decir, hay como estos proyectos que tienen una visión económica pareciera o se siente como si estuvieran planteados en términos de un reparto de pastel para el negocio económico. Sabemos que hay un contexto mundial en el que va imperando el urbanismo por proyecto, lo que ayer se comentó, megaproyectos, con todos los cuestionamientos, digamos, teóricos acerca de la definición de megaproyecto, pero finalmente que estamos teniendo esta idea del urbanismo por proyecto, de ir construyendo territorios, valorizarlos y que, digamos, la perspectiva general va quedando de lado y de un abandono de la función estatal en la perspectiva de una planeación a la que aspiramos, la planeación integral, la planeación general, de largo plazo, etcétera. Estoy convencida de que no es un abandono natural, sino que es un abandono intencional. El caso, por ejemplo, del programa delegacional de Coajimalpa me parece interesante, ¿no? Desde 1997 no se renueva. Y finalmente la no renovación por diferentes procesos lo que generó es que la carretera libre hoy esté absolutamente desarrollada. Entonces parece, ¿no?, que preferimos no tener estos instrumentos que determinan hacia dónde tiene que ir la ciudad, porque es mucho más fácil no tener normas que constriñan esta posibilidad de desarrollo económico. Ese es el caso muy concreto de Coajimalpa. ¿Qué contexto social tenemos en la ciudad para discutir lo que pasa y lo que va a pasar o lo que puede pasar con los terrenos del aeropuerto? Hay una perspectiva de ciudadanía indefensa contra el abuso de autoridad. El ciudadano va a la delegación, toca puertas, va a la Contraloría, va a la PAOT, la PAOT muy reconocida, por cierto, siempre,
hay que decirlo, va al gobierno del Distrito Federal, toca puertas a Protección Civil, va al INVEA, es decir, va a un entramado de oficinas a pedir ayuda cuando ve que le tiran un edificio al lado, cuando ve que le abren un antro al lado de su casa, y nadie le responde. A veces luego salen a cerrar la calle y entonces los toman en la Secretaría de Gobierno y les hacen una mesa de trabajo con 15 funcionarios. He estado ahí, he estado en esas reuniones con 15 funcionarios intentando dar respuesta para temas muy locales. El ciudadano está absolutamente indefenso en la Ciudad de México para poder participar siquiera del desarrollo, mucho menos para defenderse. Hoy, quien se quiere defender tiene que pagar un abogado para llevar un juicio. Lo veo en la Condesa, lo veo en Bosques de las Lomas, vecinas que ven cómo va creciendo los pisos, los niveles en las zonas unifamiliares o que tienen máximo 3 niveles de construcción y que se meten a su casa los constructores pistola en mano a decirles: deja de denunciarme. Si no tienen un abogado que les lleve el juicio, no hay manera de parar este desarrollo. El consejero jurídico la semana pasada nos informó en la Asamblea Legislativa que solo había 14 juicios de lesividad. Los juicios de lesividad son los que buscan anular el acto por el que se emite, digamos, o que se permite una construcción. Solo hay 14 en la Ciudad de México. Ese es otro de los elementos que nos pareció interesante. Hay una perspectiva de violación de derechos. No vivimos tranquilos. No vivimos tranquilos, esa es la perspectiva que constantemente tenemos a la mano, sobre todo quienes pues, hemos tenido la oportunidad de representar también ciudadanos. Y en un contexto de irritación social, no reconocer que hay un contexto en la Ciudad de México y sus alrededores de irritación total, de hartazgo frente a los partidos, frente a lo público, frente a los gobiernos, frente a todos. Asumo, yo soy parte de un partido político, asumo que mi partido ha sido también, como otros partidos, ha sido y puede ser cuestionado. Aquí no me voy a venir a inmolar de ninguna forma moralmente, hay que reconocerlo, pero estamos en una condición de irritación social absoluta. Todo el tiempo en las redes sociales, todo el tiempo está así. Mi tesis del doctorado sobre esto y por eso estoy pues muy al tanto. Y ahora pues más movilizaciones. El domingo vienen movilizaciones ya importantes, no solo de los vecinos de las colonias Roma y Condesa, sino también, bueno, pues ya de varios colectivos de la ciudad que van a decir no así. Contexto político, una baja participación electoral, en promedio con las participaciones electorales de las elecciones intermedias, pero menos de la mitad de los ciudadanos acuden a votar para elegir a la Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa sin mayoría, ahorita lo vamos a platicar, es el contexto en el que a mí me toca en el que yo estoy como presidenta de la Comisión de Desarrollo y como diputada, y bueno, pues sabemos que hubo cambios en las delegaciones, entonces tenemos, quizá habría que pensarlo desde el punto de vista político, a ver si esto es un nuevo régimen o si va a generar un nuevo régimen, porque este gobierno dividido, bueno, pues va a tener implicaciones muy importantes. Lo que dijo la gente, los que votaron, lo que dijo el ciudadano políticamente con su voto fue: ya no quiero que una sola instancia tome decisiones, quiero equilibrios. La Asamblea está completamente fragmentada, nadie tiene una mayoría, a lo mejor saben que hay un partido que tiene más, pero no hay una mayoría suficiente para pasar los acuerdos si no hay negociación entre las partes. Y esto es positivo desde mi perspectiva y hay que saber leer muy claramente, con mucho detenimiento y con mucha prudencia lo que los ciudadanos nos dijeron. Se hizo este acuerdo, son 10 partidos políticos, se hizo un acuerdo para que la Comisión de Gobierno estuviera en manos del PRD. Hoy en día Morena no está participando formalmente en las comisiones, ha estado yendo a las comparecencias, lo cual vemos como algo muy positivo. Hay una perspectiva, de pronto al principio pensábamos que iba a ser ingobernable la Asamblea, o sea, sí llegamos a sentirlo. Yo había sido diputada y esta nueva Asamblea pues tiene un contexto distinto, y también tenemos a los partidos divididos internamente. O sea, estamos viendo, si ustedes revisan los dictámenes, cómo están votando, los puntos de acuerdo, incluso al interior de los partidos se está votando de manera diferenciada. Esto es una oportunidad, esto es importante. Hemos logrado
gracias a negociaciones con los diferentes partidos, con Morena incluso, por supuesto, hemos logrado pedir información muy importante al gobierno de la ciudad, se logró pedir eventualmente la consulta para el tema del corredor Chapultepec. Entonces, esta señal que dieron los ciudadanos de que no podía seguir siendo la Asamblea una mesa de trámite del gobierno de la Ciudad de México, pues está funcionando, con sus problemas, con sus situaciones, con todo lo que implica políticamente. ¿Qué vemos en el gobierno de la ciudad? ¿Qué vemos nosotros desde la Asamblea Legislativa? ¿Qué veo yo? Se los digo con toda honestidad. Yo veo un gobierno de la ciudad fragmentado. Escuchas a Patricia Mercado con un discurso, la secretaria de Gobierno, a quien respeto mucho, con un discurso totalmente socialdemócrata. Habla y escuchas un discurso socialdemócrata. Hablan otros funcionarios y es un discurso completamente neoliberal, completamente enfocado en esta idea de que la ciudad es negocio. Está fragmentado en términos de discurso, hay un reacomodo de liderazgos, quien mandaba en la Secretaría de Gobierno se fue a Movilidad. Bueno, este reacomodo que sucedió, nos cuesta trabajo como diputados, se los digo honestamente, saber con quién hablar en el gobierno de la ciudad. O sea, no solo a los ciudadanos les está pasando este tema de a quién le toco la puerta para defenderme, incluso a nosotros mismos, a quién le hablas. ¿Con quién quién es el interlocutor? ¿Con quién se gestiona lo que se va a tener que gestionar en esta asamblea? Se ve evidente ya liderazgos con intereses diversos económicos, con aspiraciones políticas muy claras y con una falta de mecanismos para la gestión efectiva de los proyectos. Este es uno de los grandes temas que vemos. No se ve que pueda haber este directorio que comentó el doctor, este directorio, ¿no?, que sienta a las diferentes partes y que va poniendo una dirección y que va resolviendo hacia dónde van a ir las cosas. No hay un mecanismo como tal de gestión. Socialmente creo que hay un antes y un después del caso Aramburu Zavala. Para los amigos que son extranjeros, tenemos un caso muy fuerte en la colonia Polanco, muy cerca de su casa, muy cerca de aquí, casi a 3 cuadras de aquí, en el que una empresaria denuncia haber sido extorsionada para poder realizar una obra que, por cierto, pues viola la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que finalmente hay elementos que empiezan a hablar de este tema. Tenemos una sociedad también fragmentada. Se los digo honestamente, cuando hablamos con los diferentes actores sociales de la ciudad, bueno, pues hay diferentes perspectivas, incluso a veces nos cuesta trabajo quién es líder de quién. A ver, aquí cada quien se representa a sí mismo, cada quien tiene un interés y un discurso distinto, pero por supuesto la complejidad social de la ciudad es importante. Vienen nuevos actores, me parece que lo que está pasando en la zona de las Granadas y las Anáhuacs, que finalmente están generando una nueva configuración, me parece interesante. Y tuvimos hace 2 semanas una reunión con las cámaras empresariales que nos dijeron somos del G9, la Canaco, la Canadevi, etcétera. Nos dicen estas son nuestras exigencias, estos son nuestros planteamientos. Ellos sí muy organizados y muy consolidados, ¿no? Sociedad fragmentada, gobierno sin liderazgo claro, sector empresarial consolidado, digamos que sería como el contexto. Entonces tenemos una perspectiva de conflicto en todos los ámbitos, con una gran irritación social. Considero que el origen de este caos que estamos viviendo es este pacto social para favorecer intereses privados. Cuando se habló aquí antes, en esta misma mesa, el doctor comentó el tema del contrato social. Absolutamente de acuerdo. Lo que no hay en la ciudad es ese pacto social entre actores políticos, sociales, económicos, que dicen, a ver, la ciudad va para allá. No tenemos programa de desarrollo. Lo que está pasando es que hay un pacto específico, y lo voy a reiterar muchas veces, para beneficiar a unos cuantos. Esto efectivamente, eventualmente nos genera una falta de Estado de Derecho, porque finalmente la corrupción no se castiga. Hasta ayer hicieron tendencia nacional las organizaciones, el caso de Framboyanes en Bosque de las Lomas. Bueno, fue una cosa impresionante, fue tendencia nacional, los ciudadanos diciendo paren la obra, paren la obra. Hasta ayer, por fin, se llevaron a 4 trabajadores, incluyendo al dueño de la construcción, que estaba violando los sellos. ¿Cuántos que están aquí conocen casos de violación de sellos en ese sentido? Tenemos un contexto de ilegalidad total. La norma 26, que tenía como perspectiva la promoción social de vivienda, ha sido violada absolutamente. El mismo gobierno de la ciudad, cuando la suspende,
suspende los trámites, lo acepta. En sus documentos oficiales lo dice. La norma fue mal usada y se abusó de ella. La PAO, los informes que hemos leído, pues son de 6,000 viviendas construidas ilegalmente o que con ganancias de 2.500 millones de pesos. Fueron las declaraciones que leímos cuando hablamos con la gente que construye en la ciudad. Dice, sí, bueno, no es tan grave. Sí, bueno, el tema es que no se vendieron en 700,000 pesos. Sí, claro, como en 900, como en 1,000,000. A ver, sí es grave. Sí es grave lo que está pasando y esto tenemos que decirlo en términos del contexto general. El tema, por ejemplo, de la publicidad exterior. Yo he ido, todo el tema de los espectaculares, es un tema que le toca también a la comisión que presido, he estado hablando con diferentes actores. Hay prácticamente 7,000 anuncios espectaculares que no van a poder entrar al programa de regularización. La disputa por la publicidad en la Ciudad de México está siendo un tema impresionante. Y en esos espectaculares, ¿quiénes se anuncian? ¿Quiénes son las empresas que apoyan a los políticos? Principalmente, por supuesto, al gobierno de la Ciudad de México. El caso de Santa Fe, el caso de Las Granadas, lo que acabamos de ver ahora en Cerro de Maica. Ojalá lo hayan visto en la prensa. Hace 2 semanas lo que nos enteramos es que un juez obliga a Sedubi a darle un certificado de uso de suelo a terrenos que tienen uso de suelo área verde, que están en la declaratoria del Bosque de Chapultepec de 1994. ¿Qué va a pasar con el Parque de la Reforma Social si el juez nos determina eso? Yo espero que no lo sea así. Aquí están mis vecinos de la Reforma Social. Lucharemos lo que sea necesario para que no sea así. ¿Pero qué pasa con esta judicialización en la que finalmente los jueces ya no solo dicen dictamine, sino instruyen ya a dar los certificados de uso de suelo? Es un tema muy crítico. No tenemos Programa General de Desarrollo Urbano. Yo me pregunto desde una perspectiva general, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que haya un Estado en función del bien común, donde haya una visión humana, donde haya transparencia, todos estos valores que firman a los que aspiran, una visión de largo plazo, una visión técnica, pero que también incluya la participación ciudadana, donde haya diálogo? ¿Se puede? ¿Se puede? Veamos si con el proyecto y con este planteamiento del aeropuerto internacional se puede, porque con la ciudad no se ha podido. Eso es algo que nos ha quedado absolutamente claro. Encuentro discursos diversos y están aquí representados muchos de estos discursos y me da mucho gusto poder, no quiero ser reduccionista por ningún motivo, pero me queda muy claro que desde la perspectiva del desarrollo urbano tenemos toda la visión de seguridad humana y previsión de riesgos, la de protección civil, ¿no? Esta idea que tenemos siempre de riesgo, de que la ciudad se nos cae si la tocamos. Hay todo un discurso muy importante, muy soportado socialmente de la conservación patrimonial. Por supuesto, nos cruza todas estas categorías. Por ahí está el doctor Melé, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Están ahí, estas 2 categorías son 2 elementos que nos unen, digamos, socialmente alrededor de la discusión de desarrollo urbano. El discurso, por supuesto, tan importante del derecho a la ciudad que manejan el movimiento urbano y otras organizaciones, muy, muy importante. El de los pueblos y barrios originarios, ¿no? Esa es otra perspectiva también. Ahora los autodenominados grupos de la movilidad, ellos mismos se dicen así, ¿no? Somos los de la movilidad, los que traen todo este tema de la infraestructura ciclista, los parquímetros, ¿no? Todos cruzados siempre por una perspectiva de que se tiene que cumplir la ley, ¿no? Desde estos enfoques, ¿cómo le hacemos? Desde estas perspectivas que no solamente son discursos, son posiciones, son intereses, son eventualmente posiciones sociales desde diferentes, no lo quiero ver desde un punto de vista de clases sociales, no lo quiero ver desde un punto de vista territorial, lo quiero ver desde una perspectiva de discursos que tienen un fundamento y que tienen una razón de ser. El discurso del agua. Ayer cuando llegué estaba aquí una compañera hablando muy claramente sobre el tema del agua, une a la cuenca incluso, es un tema que nos une a todos. Lo que sí vemos en estos discursos, aparte de la legalidad, aparte de este común denominador del agua, es que el modelo que está ya no puede seguir adelante. Como dicen los vecinos de Chapultepec, así no. O sea, no es estar en contra de todo, pero así, sin avisar, sin pedir uso de suelo, aplastando a los ciudadanos, así no.
O sea, me parece que resume de manera muy interesante lo que está pasando. Y tenemos los grandes, ¿no? Los grandes temas, los temas de largo alcance, megaproyectos, proyectos urbanos, como queramos llamarles, por supuesto, el tema del aeropuerto, toda esta idea que ayer nos comentó el doctor Coulomb de las ODEs, las vialidades, el tren suburbano. Escuché a comuneros de San Lorenzo Acopilco que me decían que incluso ya los estaban reubicando para que ya pasara la vía del tren y el derecho de vía por ahí. Eso es interesante, eso no ha pasado por una discusión en la Asamblea. Nadie ha cambiado un uso de suelo en esa zona, nadie se atrevería a cambiar un uso de suelo en la zona, en la Sierra de las Cruces, en el Desierto de los Leones, hacia la Marquesa. Yo no sé si ustedes, ciudadanos, lo permitirían, pero ya está pasando. Y bueno, pues toda esta idea de las coinversiones y que finalmente están ahí. Con todo este contexto, viene la discusión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No quiero dejar de poner el contexto, porque es lo que yo estoy viendo, lo que finalmente me parece, lo que estamos viendo desde acá. ¿Cómo va a entrar en la discusión, en este contexto social, político y económico, la discusión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Hay un planteamiento político, con un interés político que está diciendo hay que decidir si sigue funcionando o no. Desde mi perspectiva, muy humilde, considero, lo pongo a discusión y de verdad estoy abierta a cualquier posición en ese sentido, si realmente como ciudad podemos decidir si siga funcionando, que siga funcionando. Ese es un primer planteamiento. Ya está, digamos, tomado por un planteamiento político muy claro que está diciendo vamos a decidir si sí o si no sigue funcionando el aeropuerto. Como ciudad, no sé si necesariamente tenemos esa posibilidad, pero vamos a revisarlo. El otro gran planteamiento que a todos nos preocupa, ¿qué se va a hacer con el terreno? Porque finalmente el terreno está en la Ciudad de México, independientemente de la operación o independientemente del proyecto o proyectos alternos que en un momento dado se planteen. Me llama la atención, por supuesto, yo he seguido las declaraciones del secretario Chertorivsky, que bueno que está aquí, porque bueno que vamos a dialogar. Lo dice en su posición, seguramente ahorita la vamos a oír. GDF decidirá qué hacer con terrenos del aeropuerto. Los terrenos del actual aeropuerto son propiedad del gobierno federal, sin embargo, el gobierno quiere decidir qué se construirá sobre ellos cuando dejen de albergar las terminales aéreas. Eso dice el secretario aquí presente. A mí lo único que me gustaría, y leí la nota completa, en ningún momento se menciona, por ejemplo, la perspectiva de la Asamblea. Sí quisiera yo dejar aquí muy claro, muy respetuosamente, y recordar lo que dice el artículo 122 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la Asamblea Legislativa le corresponde legislar en materia de planeación del desarrollo, en desarrollo urbano, particularmente en uso de suelo, preservación del medio ambiente y protección ecológica, vivienda, construcciones, edificaciones, vías públicas, tránsito, etcétera. No es una decisión del gobierno solamente. Pensar que el gobierno lo va a decidir solo es una idea quizá de antes de esta nueva configuración política. La Asamblea va y tiene y debe definir qué va a pasar. Y vamos a luchar porque eso suceda. Vamos a pedir que se respete la facultad de la Asamblea Legislativa para decidir cuál es el uso en su momento de este gran terreno. ¿Qué debe pasar desde nuestra perspectiva? Sí lo quiero decir con toda claridad. Uno, me parece que hay que eliminar el falso debate político que se está armando, que lo único que está haciendo es contaminar el planteamiento, aunque por supuesto con todo respeto recibimos esas perspectivas y las tendremos que atender. Establecer claramente que no es el gobierno de la ciudad quien define el uso del terreno, que la Asamblea Legislativa es quien decide los usos de suelo. El tema del corredor Chapultepec, se los digo con toda claridad, es que no tiene uso de suelo. El corredor Chapultepec se plantea sobre espacio abierto y sobre vialidad. El CETRAM Chapultepec también. No hay una expedición de uso de suelo por parte de SEDUBI. No hay un cambio de uso de suelo en la Asamblea. ¿Qué está pasando? ¿De dónde sale esta idea de que el gobierno solito puede decidir?
sí lo quiero dejar con toda claridad, vamos a ser muy responsables en el debate, le vamos a entrar técnicamente, le vamos a entrar desde un punto de vista verdaderamente bien común, pero sí dejar muy claro esta perspectiva, una perspectiva de consultar e incluir a todas las voces, que es algo que finalmente el gobierno también ha declarado, lo vemos bien. La Asamblea aprobó un punto para establecer que haya una consulta pública al respecto, que participe la sociedad. Estamos en pleno proceso de Programa General de Desarrollo Urbano, está el CONDUCE, están avanzando en la imagen objetivo, la estrategia, veremos cuándo empieza la consulta pública el gobierno de la ciudad. ¿Va a estar el planteamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nuevo, el terreno? Ahí, lo queremos ver ahí, por supuesto que lo queremos ver ahí, porque si no ese programa de desarrollo urbano, que eventualmente necesitamos aprobar, desde 2003 no hay, por supuesto que tiene que tener este planteamiento. Si no tiene este planteamiento, yo les digo aquí que yo no me voy a prestar un juego en el que a la sociedad se le va a dar a tole con el dedo. Tiene que haber una perspectiva concreta y específica con este planteamiento de plan maestro, estudios técnicos. Me llevo, por supuesto, la experiencia chilena de concurso internacional, me parece muy interesante, pero si no va al Programa General de Desarrollo, entonces ¿para qué sirve el Programa General de Desarrollo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la Asamblea Legislativa que fue elegida por los ciudadanos con ese, y que eventualmente pues podamos trabajar en términos de una armonización legislativa en función del programa general? Pero sí dejarlo muy claro, eventualmente que este directorio del que se habla, que funcionó en su momento para Chile, nosotros, no sé, agencia, comisión, mesa, observatorio, consejo, como tenga que determinarse, pero que sí exista un mecanismo de gestión, de determinación política, pero también de ejecución de las decisiones, y que no tengamos pues esta idea de gestión fragmentada por liderazgos que pues van cumpliendo compromisos y van teniendo sus propios intereses políticos. Por supuesto, yo no satanizaría una visión económica al respecto. Yo creo que sí tenemos que tener una perspectiva si es que este proyecto sigue avanzando, si este proyecto eventualmente pues tiene su propio camino. ¿Qué va a pasar con la reconversión económica de la zona? ¿Qué va a pasar con las plusvalías? ¿Qué efectos va a tener en la zona? Es decir, eso es un planteamiento que tenemos que tener, y me parece que es muy importante, y me llevo, por supuesto, la idea de lo que aquí planteó el doctor con la experiencia. Eventualmente, difícilmente vemos que vaya a haber pues la posibilidad de un gran acuerdo en este punto si no generamos ese nuevo pacto social que nos ponga a discutir otra vez hacia dónde queremos que vaya la ciudad, que ponga a los actores sociales, económicos, políticos, a los movimientos, a los empresarios, al gobierno federal, y que digamos para dónde queremos que vaya la ciudad. Y a partir de ese pacto, que podría ser el Programa General de Desarrollo, si así lo determina el gobierno de la Ciudad de México, entonces podríamos tener un sustento y una base para una perspectiva de los terrenos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, les agradezco mucho esta oportunidad de poder participar con ustedes. Yo hoy tengo sesión, soy diputada, tengo sesión, me tengo que retirar pronto, pero quiero dejar mis datos, mi correo electrónico, mi Twitter, mi Facebook. Por favor, estoy a sus órdenes, estoy pendiente, estoy a la orden. Lo que más me interesa, lo que más necesita esta ciudad es diálogo con todas y con todos los actores políticos y sociales. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación. Para cerrar la mesa, le doy la palabra al secretario Salomón Chertorivsky. Él, como ya hemos comentado, pues es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el gobierno de la ciudad, es licenciado y maestro en Economía por el ITAM. Ha sido secretario de Salud a nivel federal, comisionado nacional de Protección Social y coordinador del Gabinete de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Michoacán. Muchas gracias, secretario, y tienes la voz. Muchas gracias. Aprecio enormemente, procurador Cancino, la invitación. Antonio Azuela, que todo el tiempo ha estado incisivo y participante en este proceso democrático abierto a la ciudadanía que hemos llevado a cabo ya por más de 3 meses. Y déjenme
tengo que empezar, como dicen los diputados, en este caso la diputada, por alusiones personales. Primero, bueno, me hubiera encantado, diputada, que pues en lugar de un recorte de periódico, pues usted hubiera sido parte de la discusión de estos 3 meses. Tenemos una página donde toda la documentación, absolutamente todo está ahí, y creo que eso hubiera sido mucho más que un recorte del Financiero. Pero ahí está la opinión de la ciudad.mx, donde cada uno de los documentos están puestos, y por supuesto también pondremos el suyo, porque ahí está todo, porque lo que queremos es hablar, discutir. Segundo, pues sí me hubiera encantado que en el ejercicio democrático de la comparecencia, en donde yo voy de manera muy respetuosa a esa autonomía, pues hubiéramos podido tener una discusión de los puntos que a usted le preocupa, pero pues no se quedó en mi comparecencia. Sí, me hubiera encantado en el espacio que nos toca, respetuosa y profesionalmente discutir, hubiera sido muy bueno que pudiéramos discutir. Ahora, plantea algunos puntos que son relevantes, por supuesto. Esta ciudad está fragmentada, sí, pero sobre todo está fragmentada en la relación gobierno central-delegaciones, en esta yuxtaposición de funciones, y no de ahora, diputada, esto está fragmentado desde los 90, desde que hay gobiernos electos en esta capital. Y claro, la oportunidad para corregir esta fragmentación está en la reforma política de la ciudad, que debo decir, entre otras cosas, no ha salido porque el partido que usted representa no ha querido que salga en el Congreso, porque eso podría ser una de las fórmulas, no solo ello, para el planteamiento de, por supuesto que esta es una ciudad compleja, yo diría quizá es la ciudad más compleja del mundo, y lo extraño sería que la pluralidad que aquí se expresa no generara este debate, este diálogo y esta complejidad. Pero la visión de futuro la tenemos que plasmar, esperamos, en la Constitución. En la Constitución de esta ciudad estará plasmada la visión de futuro, no de unos años, la visión a 50, 100 años, el México y la Ciudad de México que queremos. Entonces, diputada, pues le agradezco los comentarios, los tomo, como usted bien lo dice, con el respeto y con las ganas siempre de dialogar y discutir de la manera más abierta y transparente, como siempre lo hemos hecho. Estoy yo siempre a las órdenes del diálogo y, por supuesto, con el respeto. Debo de decir, además, que no traje una presentación porque el doctor Azuela me dijo que no era de presentaciones, pero bueno, esta es la página de la opinión de la ciudad, pero bueno, ahí está ya, ahí está Toño. Pero bueno, antes de poner unas líneas telegráficas para una reflexión de futuro sobre la Ciudad de México, quisiera que el doctor Azuela, el procurador Cancino, la diputada Martínez y por supuesto el doctor Trivelli me permitieran la oportunidad de una pausa para poner en contexto la participación de la Ciudad de México y de su gobierno en esta discusión. Bien, si todo va conforme a los planes y compromisos de las autoridades federales, en el mediano plazo nuestro país tendrá un nuevo aeropuerto, más adecuado a una demanda que hace años ya ha sido desbordada. Ojalá sea por el bien del país, que esa obra avance con solidez técnica y con absoluta transparencia. Si tal cosa ocurre, en consecuencia, para la Ciudad de México se abrirá uno de los mayores desafíos para su desarrollo urbano, el terreno que dejará tras de sí el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Quiero colocar un paréntesis, existen otras voces relevantes que opinan que el aeropuerto actual debe seguir operando en coordinación con otro en Santa Lucía, Estado de México, para crear un sistema aeroportuario del Valle de México. Esta es una polémica que nos excede, quiero decir, nos excede al gobierno de la ciudad por el momento, por la sencilla razón que nosotros no tenemos la verdad bajo el brazo. En la Ciudad de México aspiramos a ser más modestos y aspiramos a ser más democráticos.
Antes de tener un proyecto, siquiera una opinión constituida, queremos escuchar a la gente, escucharla genuinamente, a los colonos afectados, los expertos, los arquitectos, las empresas, los ciudadanos de todo el Distrito Federal, las instituciones académicas y un sinnúmero de voces adicionales. Nuestro proyecto no será resultado de la genialidad de un despacho extranjero deslumbrante ni de una voz obligatoria a prueba de equivocaciones. Será sí el producto de la participación, la escucha, la opinión genuina de nuestra ciudad. Y otra cosa, al gobierno de la Ciudad de México le corresponde sobre todo preparar las condiciones ante la eventualidad de una mudanza del aeropuerto. Nuestra responsabilidad es dejar a la ciudad bien preparada, bien informada y bien consciente de las repercusiones y necesidades que le surgirán en el caso de que el aeropuerto se marche. Lo irresponsable sería voltear a otro lado y esperar una definición. Se trata de un asunto de tal magnitud que debemos empezar a pensarlo ahora, a tener los elementos fundamentados ahora, para que la ciudad no esté programáticamente indefensa o huérfana si ese movimiento ocurre. Dicho esto, no quiero parecer que estoy pateando el bote para evadir definiciones. Eso no es lo que me instruyó el jefe de gobierno. Lo que me instruyó es un trabajo conjunto de entrada con mis compañeros del gabinete que han estado participando en este asunto, para que con la mayor profundidad estudiemos de qué estamos hablando. En el caso de que el aeropuerto actual se mude, escuchar y tener un primer planteamiento en febrero del 2016, les diría que no falta tanto tiempo. En febrero del 2016 entregaremos la opinión de la ciudad, no del gobierno, de la ciudad, por supuesto, donde todas las voces serán escuchadas y, por supuesto, la Asamblea Legislativa será claramente respetada en sus funciones. Pero será en febrero que entreguemos la opinión de la ciudad, con una pregunta fundamental: ¿le conviene o no le conviene a la Ciudad de México que el aeropuerto se vaya? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué oportunidades se abren? ¿Qué desafíos conlleva? ¿Y cómo estamos preparados para sacar el mayor provecho posible, sea cual sea la definición? Y cuando digo el provecho posible, para nuestra ciudad, para el oriente sobre todo, que ha sido el área más olvidada por décadas históricas en nuestra ciudad. Mientras lo sabemos, la labor es de recopilación de información. Se trata pues de 710 hectáreas, doctor Trivelli nos ha contado, estamos hablando de un área más grande que las 3 secciones del bosque de Chapultepec, más grande que Ciudad Universitaria, más de 2 veces la central de Abasto, más de 2 veces el Central Park. Estamos hablando 3 veces lo que tuvieron que vivir en Chile y definir en Chile. Solo que con una variable fantástica además, está clavado en el corazón de la ciudad a tan solo 5 kilómetros del Zócalo capitalino. Un polígono privilegiado para la movilidad del oriente, norte y el centro de la Ciudad de México. Puede ser, estoy casi convencido, la oportunidad que varias generaciones de capitalinos nunca tuvimos. Y por eso el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera nos ha encargado de realizar en los siguientes meses un ejercicio de imaginación urbana, social y económica, estudiar las experiencias del mundo, escuchar una y otra vez todas las voces y animar un debate público bien informado acerca de las posibilidades que tiene un terreno de esas dimensiones, ubicado estratégicamente y dotado de una densa infraestructura urbana. No creo exagerar si digo que nos hallamos en la antesala de una de las grandes deliberaciones que va a escenificar nuestra ciudad e incluso nuestro país,
porque esas 710 hectáreas que quizás dejará tras de sí el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México concentran la oportunidad para construir una infraestructura de equidad, ya no más desplazamientos de los más pobres, de habitabilidad, empleo, desarrollo económico, reordenamiento urbano, recuperación ecológica, hídrica, incluso lacustre, rehabilitación de espacios públicos y planeación. En suma, se trata de atisbar los siguientes 20, 30 y 40 años de la Ciudad de México en un territorio enorme mediante nuevas y obligadas pautas del desarrollo en nuestra capital. Lo que decidamos en ese terreno definirá lo que queremos ser como ciudad, el hábitat de las siguientes 2 generaciones empieza ahí. Llamo una vez más la atención sobre el método, la deliberación pública desde el principio, la información cierta, el conocimiento de lo que han hecho otras ciudades, tratar a nuestros ciudadanos como adultos capaces de participar y reconocerse en un proyecto urbano practicable. Por eso, la Secretaría de Desarrollo Económico recibió el encargo de realizar 2 grandes foros cobijados por una misma temática, la gran transformación urbana. Uno de ellos en este mismo auditorio y con muchos de los aquí presentes participando. El primero, que les digo, nos puso en contacto con el urbanismo, los arquitectos, economistas y sobre todo los gestores gubernamentales directos de grandes cambios urbanos ocurrido en otras ciudades. Tuvimos aquí la experiencia de Berlín, de Ecuador, de Austin, Texas y de Seúl, Corea. El segundo momento fue una gran exposición que intentó escuchar a las empresas pequeñas, medianas y grandes, conocer su tecnología y la logística que han utilizado para reconvertir a las ciudades en territorios de mejor movilidad, más equitativos y sustentables. La idea es escuchar todas las voces, incluyendo el planteamiento del gobierno federal, así como la de los más importantes especialistas mexicanos. Fueron eventos para el aprendizaje colectivo y de ellos partiremos para la elaboración de la opinión de la ciudad. Una propuesta inicial del gobierno capitalino, su idea de futuro, la forma en que vamos a garantizar la conducción pública de esa posible transformación, en sintonía con la aspiración de los ciudadanos que viven aquí y que gozarán o padecerán las decisiones elaboradas en torno al terreno que en unos años dejará de ser el aeropuerto. Bienvenida la luz de la discusión abierta, bienvenido el ejercicio democrático que nos desafía a prever varios futuros posibles, futuros que nos van a exigir no solamente una gran capacidad de gestión, sino una gran movilización de inversión, soluciones novedosas y la imaginación para poner ahí el germen de una sociedad más ordenada, más productiva, más sustentable y sobre todo menos desigual. Ahora bien, ya hemos vivido la discusión y la escucha intensa durante más de 3 meses. ¿Cuáles son las líneas que delinean ya una cierta idea de transformación urbana en el caso de que el aeropuerto de la ciudad deba mudarse? Aquí van 14 ideas telegráficas que me parece importante destacar en este foro de Hábitat 3. 1. Antes de hacer propuestas concretas, demasiado específicas, es indispensable construir un consenso social y político sobre lo que la Ciudad de México necesita y quiere hacia el futuro. Una discusión de principios y propósitos, no un plano con dibujos, principios y propósitos. Segundo, déjenme decirlo de otro modo, el desarrollo conceptual antecede a cualquier trazo, maqueta o plan maestro. Lo primero es generar un consenso sobre el concepto todo lo amplio que nos sea posible. Tercero, la discusión pública debe nutrirse con la participación de todos,
gobiernos, fuerzas políticas, vecinos, empresas, especialistas, desarrolladores inmobiliarios y ecologistas, y un larguísimo etcétera aquí. No podemos excluir absolutamente a nadie. Por eso la construcción de la opinión de la ciudad tendrá que ser necesariamente un trabajo arduo y cuidadoso en aproximaciones sucesivas. Cuarto, la primer prioridad del consenso debe buscar la definición del espacio público, los equipamientos urbanos y las infraestructuras públicas que presidirán el cambio. Lo público va primero y por delante. Quinto, es imposible e irrealizable, como lo demuestran un montón de ejemplos internacionales, en el caso de Ecuador, igual que en Inglaterra, en Singapur, lo mismo que en Argentina, que empiece una intervención de esa magnitud con el concepto ya hecho y la asignación de predios ya predeterminada. Lo que debe buscarse en principio son los ejes de arranque, los proyectos ancla de los planes o proyectos de desarrollo, infraestructura, espacios y manzanas anclas de la transformación en el resto del espacio que reflejan los objetivos colectivos. Materializar las posibilidades de transformación urbana y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad es una responsabilidad que corresponde centralmente al Estado. 7. Las autoridades y gobiernos deben garantizar mediante todos los mecanismos que brinda la ley y desde el comienzo el liderazgo y la conducción pública del proceso de decisión y de la posible transformación del actual aeropuerto. 8. Por su escala y trascendencia no puede ser un proyecto asociado a una sola empresa o a un solo consorcio. Debe prevalecer el interés general y una visión de asociación con múltiples empresas imbuidas en segmentos y proyectos distintos dentro del terreno. Nadie puede abordar por sí mismo un proyecto de esta dimensión y nadie más que el Estado es capaz de esa coordinación. 9. Toda propuesta debe estar precedida por un análisis de escala regional. Es necesario, por supuesto, y por eso hay una mesa en el CONDUCE para el Plan General de Desarrollo Urbano, respectiva al aeropuerto y a la zona oriente de nuestra ciudad, porque toda propuesta debe ser precedida por este análisis a escala regional. Es necesario partir de afuera hacia adentro, de la evaluación del entorno hacia el terreno en sí y no viceversa. 10. La discusión y la decisión no pueden desvincularse en ningún momento de las necesidades de la zona oriente de la Ciudad de México. En definitiva, si algún sentido tiene ese predio, es hacer una reivindicación social histórica. El oriente de la ciudad, inclusive nuestro Palacio Nacional, al oriente, la puerta está hacia el poniente y la espalda se la ha dado al oriente. El desarrollo de nuestra ciudad está en el poniente y en el sur urbano y es históricamente el oriente la zona menos favorecida. Tenemos obligadamente que ver esta posibilidad como una reivindicación social histórica. 11. Es indispensable desarrollar ya, de modo perentorio y urgente, un conocimiento científico preciso, un diagnóstico técnico y riguroso y comprensivo. Por eso el gobierno de la ciudad ya trabaja con la ingeniería mexicana enclavada en la Universidad Nacional Autónoma de México para dar los primeros pasos en este reconocimiento de las características medulares de ese terreno. Por eso ya trabajamos con el Lincoln Institute para entender a fondo y estudiar las plusvalías posibles y los nuevos mecanismos de gestión que han dado éxito en el mundo. 12. En un proyecto de 710 hectáreas, enclavado en el corazón de la ciudad, no podemos más que ver una oportunidad de retomar y disparar una gran etapa constructiva en el DF y en el país que devuelvan la confianza colectiva en la capacidad de hacer futuro, de modernizar y planear la infraestructura de las siguientes décadas y de transformar el entorno para el bienestar. En el centro tiene que estar
la gente. Tenemos que pensar en el futuro de quienes allá habitan y de quienes habitan a sus alrededores. Tenemos que pensar en el futuro y en el bienestar de la población de esta ciudad. 13. El beneficio colectivo en proyectos de esta envergadura surge de una combinación de infraestructuras, usos, espacios y configuraciones de propiedad donde el acceso público tiene un lugar central, pero no único ni excluyente. 14. Este proyecto irradiará necesariamente las decisiones que deban tomarse en la ciudad para el futuro, el tipo de ciudad que habitarán las generaciones por venir durante todo lo que resta del siglo XXI. Resumo estos 14 puntos en 4 principios. El primero, equidad y cohesión social. En el oriente de nuestra ciudad está enclavado en números absolutos el mayor número de pobres. Es una oportunidad para cohesionar el oriente con el poniente. Segundo, un principio económico de oportunidades de desarrollo económicas y de empleo. ¿Por qué? Porque hoy son 190,000 personas que económicamente están ocupadas o ligadas a la actividad de la unidad de negocio que representa el aeropuerto. Son 430,000 personas que de manera directa o indirecta la economía del aeropuerto toca, y desde hoy tenemos que prever qué va a suceder con el futuro económico de empleo y de ingreso de las personas y familias que dependen de su unidad de negocio si ésta se moviera. Tercer principio, sustentabilidad y medio ambiente. Tenemos que saber desde qué tan contaminado está el terreno que deja el aeropuerto, que hoy no lo sabemos, para conocer a profundidad de qué trata la limpieza de este terreno, quién la puede hacer, cómo y cuánto cuesta. Tenemos que saber y tenemos que hablar en todo momento de sustentabilidad, porque es una zona de nuestra ciudad que ha carecido y ha tenido problemas, por ejemplo, de agua. Todo lo que se decida, todo lo que se dialogue, tendrá que tener como principio fundamental la sustentabilidad en materia hídrica, por supuesto, pero también en materia energética y demás. Cuarto principio, que resumen, todo tiene que ser con la máxima publicidad, la máxima transparencia. Todo tiene que ser de cara a la ciudadanía. Por eso ya iniciamos 39 asambleas con los habitantes de las colonias que más directamente estarán implicados, y por eso todas y cada una de las conversaciones, los documentos técnicos, la información precisa, las grabaciones de las conversaciones con las asambleas públicas que hemos tenido, las opiniones de los propios vecinos, de especialistas, en fin, todo ha estado y estará en la página La Opinión de la Ciudad. Déjenme terminar con una reflexión más bien colocada en el orden democrático, es decir, en los vericuetos del procedimiento. Como nos subrayó la experiencia alemana en Berlín, en Tempelhof, dice quien fue el gerente del proyecto de Tempelhof: la salida de los aeropuertos en los últimos 30 años es un proceso típico de grandes ciudades, un proceso, no un proyecto, porque su aceptación por parte de la ciudadanía es una decisión social, no una decisión de un gabinete. Esto lo afirmó cuando estuvo aquí Gerhard Steindorf, que fue el gerente del proyecto, como decía, de Tempelhof. Y decía una cosa más. Él nos explicaba lo que pasó con Tempelhof cuando se planeó, lo nombran, empiezan a escuchar y hacen un proyecto que para cualquier urbanista, arquitecto, y cuando nosotros vimos lo que se proponía en esas 340 hectáreas, hacía sentido. Combinaba universidad, cultura, emprendimiento y muchísima área verde en una de las ciudades más verdes de Europa. Y el proyecto parecía indudablemente factible. La ciudadanía opinó que quería opinar y se fue a un plebiscito. Y 64% de los berlineses optaron
por no construir absolutamente nada y dejar todo el terreno como área verde y dejar las pistas y dejarlo así. Después de contarnos esto, Gerard hace una reflexión y nos dice: en términos de oportunidad de desarrollo, Tempelhof fue un fracaso. En términos democráticos, fue un éxito. Y nos dice: ojalá y ustedes logren un éxito en el resultado y un éxito en el proceso. Eso es lo que él nos dijo. Pero es por eso, tan pronto como finalizó nuestro foro, nos hemos dado a la tarea de confeccionar un amplio plan de participación que intenta involucrar y recoger la opinión de todos los habitantes y actores de nuestra ciudad. En esa tarea vamos a construir 6 cauces. El primero, el que propicie la participación directa cara a cara de la ciudadanía. Segundo, el que se discuta con sus propios tiempos y reglas a través del Consejo Económico y Social de nuestra ciudad, lugar donde están representados todos los sectores relevantes de la capital. Tercero, el que se desarrolle específicamente con el sector empresarial. Cuarto, el diálogo que corresponda con especialistas, expertos y gremios. Quinto, el diálogo inter e intragubernamental en todos sus niveles, delegaciones, legislativo, a nivel de ciudad, metropolitano y por supuesto federal. Y finalmente 6, la puerta abierta universal a todos ustedes a través de internet, mediante esta página que les he estado mencionando, que brinda toda la información, todas las actividades, permite citas con el gobierno del Distrito Federal, comentarios y un amplio catálogo de posibilidades de vínculo y de datos actualizados de primera mano. Si el nuevo aeropuerto se construye, una decisión que se encuentra en el ámbito federal, el gobierno capitalino y los capitalinos estamos en la obligación de avanzar en el análisis y la consulta de un enorme terreno ubicado en esta ciudad. Precisamente para que el Distrito Federal esté listo en tiempo y forma antes del año 2020, la fecha prevista para la marcha del nuevo aeropuerto, con una opinión propia, sólida, bien fundamentada y sobre todo dueña de una amplia legitimización social. Por eso, nuestro plan de participación es crucial. Dicho sin rodeos, el terreno que eventualmente dejaría el aeropuerto es también una oportunidad para redefinir la forma en la que se decide sobre el cambio en la ciudad, sobre cómo se transforma el espacio urbano y se adopta e implementan los proyectos públicos. Se trata también de esto, sentar un precedente abierto y democrático, transparente y sin miedo a la participación. Muchísimas gracias. Con los terrenos del aeropuerto. Hay una perspectiva de ciudadanía indefensa contra el abuso de autoridad. El ciudadano va a la delegación, toca puertas, va a la Contraloría, va a la PAOT muy reconocida, por cierto, siempre, hay que decirlo, va al gobierno del Distrito Federal, toca puertas a Protección Civil, va al INVEA, es decir, va a un entramado de oficinas a pedir ayuda cuando ve que le tiran un edificio al lado, cuando ve que le abren un antro al lado de su casa y nadie le responde. A veces luego salen a cerrar la calle y entonces los toman en la Secretaría de Gobierno y les hacen una mesa de trabajo con 15 funcionarios. He estado ahí, he estado en esas reuniones con 15 funcionarios intentando dar respuesta para temas muy locales. El ciudadano está absolutamente indefenso en la Ciudad de México para poder participar siquiera del desarrollo, mucho menos para defenderse. Hoy, quien se quiere defender tiene que pagar un abogado para llevar un juicio. Lo veo en la Condesa, lo veo en Bosques de las Lomas, vecinas que ven cómo va creciendo los pisos, los niveles en las zonas unifamiliares o que tienen máximo 3 niveles de construcción y que se meten a su casa los constructores pistola en mano a decirles: deja de denunciarme. Si no tienen un abogado que les lleve el juicio,
no hay manera de parar este desarrollo. El consejero jurídico la semana pasada nos informó en la Asamblea Legislativa que solo había 14 juicios de lesividad. Los juicios de lesividad son los que buscan anular el acto por el que se emite, digamos, o que se permite una construcción. Solo hay 14 en la Ciudad de México. Ese es otro de los elementos que nos pareció interesante. Hay una perspectiva de violación de derechos. No vivimos tranquilos. No vivimos tranquilos, esa es la perspectiva que constantemente tenemos a la mano, sobre todo quienes pues, hemos tenido la oportunidad de representar también ciudadanos. Y en un contexto de irritación social, no reconocer que hay un contexto en la Ciudad de México y sus alrededores de irritación total, de hartazgo frente a los partidos, frente a lo público, frente a los gobiernos, frente a todos. Asumo, yo soy parte de un partido político, asumo que mi partido ha sido también, como otros partidos, ha sido y puede ser cuestionado. Aquí no me voy a venir a inmolar de ninguna forma moral. Es para mí un gran honor estar el día de hoy aquí. Muchas gracias al procurador Cancino, gracias también al secretario, muchas gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí. No tienen una idea de lo que significa para mí estar frente y al lado de personas a quienes cito y a quienes han sido referencia, a quienes han sido mis maestros en mi vida académica y para mis investigaciones. Realmente para mí es algo muy importante, más allá de la función pública que hoy tengo como responsabilidad. Voy a hacer un planteamiento general respecto del contexto que vemos desde la Asamblea Legislativa. Sí acudo en algunos momentos a la academia, a mi propia perspectiva, desde lo que he aprendido en términos de la sociología urbana, pero no puedo alejarme de una posición política. Entonces, me parece importante plantearlo así desde el principio, porque finalmente también mi labor y mi función en este momento es política. Estaríamos viendo, ayer se discutió, lo plantearon de manera muy clara en el segundo debate, se dijo de varias formas, el doctor Coulomb lo dijo de manera muy precisa. Estoy absolutamente convencida de que este fenómeno en el que la ciudad ha perdido absolutamente, digamos, su relación desde el punto de vista público y que la Ciudad de México es hoy una ciudad negocio. Es una ciudad en donde finalmente priva el negocio y en donde no existe prácticamente ninguna otra consideración para la toma de decisiones que no sea la maximización de la utilidad desde el punto de vista de los particulares. Desde ahí parto en términos de contexto, todo esto por supuesto porque nos importa a la hora de decidir y definir y de plantear y de discutir lo que va a pasar con estos terrenos del aeropuerto internacional en caso de que se realice el proyecto. Ayer el doctor René Coulomb repitió, comentó acerca del urbanismo concesionario, ya lo había yo escuchado, ya lo había planteado cuando estuvimos en la discusión, y en esta discusión que se está llevando a cabo sobre la posible construcción del corredor Chapultepec. Y quisiera retomar estos conceptos desde la perspectiva que ayer él mismo planteó. Me parece que también en estos seminarios tenemos que hablarnos entre quienes exponemos. Entonces, sí, no es un fenómeno en México, es un fenómeno que está dando a nivel mundial, es un contexto, estamos teniendo finalmente una idea de que concesionar o generar una participación con los privados para el beneficio público es algo bueno, está en las leyes federales, locales, pero que tiene implicaciones. Y quisiera retomarlas desde el punto de vista del doctor Coulomb. Una de ellas es que son los concesionarios quienes finalmente deciden en función del retorno de la inversión y la ganancia, que
que debe premiar el capital de riesgo comprometido, porque finalmente muchos proyectos se están realizando desde este punto de vista, con capital de riesgo, y entonces finalmente los concesionarios, no el Estado, quien es principalmente responsable de las definiciones, pues finalmente los concesionarios son quienes toman las decisiones. Es una de las primeras implicaciones. La otra es que finalmente la consecución de interés privado empieza a supeditar al interés público. Es algo que no solo vemos en el proyecto de Chapultepec, que ahora para mí es un tema vital de coyuntura, porque finalmente tiene un efecto de largo plazo, y que eventualmente la gravedad, digamos, de implicación que tiene este modelo de urbanismo concesionario, como lo dice el doctor Coulomb, es que si hay ganancias son privadas, pero que si hay pérdidas eventualmente se hacen públicas. Y ese es finalmente pues el modelo que ha estado funcionando y que vemos que está funcionando en la Ciudad de México. Me parece interesante repetir este tema de la ciudad negocio. Ayer incluso el doctor Coulomb lo dijo así: Ciudad de México SADCB. De verdad, los símbolos de la ciudad, los logotipos, hablan mucho de lo que pasa. La primera imagen de la ciudad del gobierno del doctor Mancera era esta, del ángel de la independencia, que viene ya había sido retomada, ¿no? Decidamos juntos, había sido la promesa de campaña, y evolucionamos hacia esta idea. La han visto, la hemos privilegiadas para que puedan obtener ganancias. Entonces, no es una ausencia de Estado, es un Estado que ha pactado su supervivencia a partir de esta concepción y que explícitamente viola la ley. Los casos están ahí, ahora hablan. Estoy hablando del contexto. Tenemos la perspectiva, es una caricatura muy interesante, salió en los periódicos europeos cuando se habló de China, y es como desde el punto de vista del imperialismo, pero tenemos esta perspectiva los ciudadanos de que la ciudad está repartida como pastel entre diferentes intereses. Entonces a unos funcionarios les tocan unos proyectos, a otros funcionarios les tocan otros. De pronto nos encantaría ver al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda hablando del corredor Chapultepec, pero le toca al doctor Levy. Nos encantaría ver al secretario de Desarrollo Urbano platicando y viendo qué va a pasar con el tema del aeropuerto, pero vemos al secretario Chertorivsky. O sea, es decir, hay como estos proyectos que tienen una visión económica pareciera o se siente como si estuvieran planteados en términos de un reparto de pastel para el negocio económico. Sabemos que hay un contexto mundial en el que va imperando el urbanismo por proyecto, lo que ayer se comentó, megaproyectos, con todos los cuestionamientos, digamos, teóricos acerca de la definición de megaproyecto, pero finalmente que estamos teniendo esta idea del urbanismo por proyecto, de ir construyendo territorios, valorizarlos, y que, digamos, la perspectiva general va quedando de lado, y de un abandono de la función estatal en la perspectiva de una planeación a la que aspiramos, la planeación integral, la planeación general, de largo plazo, etcétera. Estoy convencida de que no es un abandono natural, sino que es un abandono intencional. El caso, por ejemplo, del programa delegacional de Coajimalpa me parece interesante, ¿no? Desde 1997 no se renueva. Y finalmente la no renovación por diferentes procesos lo que generó es que la carretera libre hoy esté absolutamente desarrollada. Entonces parece, ¿no?, que preferimos no tener estos instrumentos que determinan hacia dónde tiene que ir la ciudad, porque es mucho más fácil no tener normas que constriñan esta posibilidad de desarrollo económico. Ese es el caso muy concreto de Coajimalpa. ¿Qué contexto social tenemos en la ciudad para discutir lo que pasa y lo que va a pasar o lo que puede pasar? Visto en muchos lugares, la gente incluso se apropia de CDMX, ¿no? Esta reducción de Ciudad de México a una marca, ¿no? CDMX. Ayer fui por Tecamachalco y ya vi HQX de Huixquilucan. Entonces parece que está haciendo una tendencia, que estamos marcando tendencia. Pero esta idea de reducir la ciudad a una marca nos da idea de lo que está pasando. Eso me parece interesante, ¿no? Este tema de CDMX. Y la gente se apropia de estos espacios, ¿eh? Si vemos otras fotos, la gente le gusta tomarse fotos, es decir, tiene efectos, pero reduce. Y ahora está este planteamiento, por ejemplo, del Distrito Merced. Cuando lo leí para la comparecencia del secretario el día de ayer no me pude quedar, pero me parecía muy interesante esta idea del distrito. ¿En qué norma o en qué programa tenemos una zonificación o una consideración territorial que se llame distrito? Es el barrio de la Merced,
está mal ser barrio, está mal ser… No es muy atractivo para el negocio, a lo mejor. A mí me parece que son las cosas que tenemos que cuestionar. Me encontré esta maravilla, quienes son capitalinos, bueno, pues verán cómo ha ido evolucionando los logotipos de la Ciudad de México, pero fíjense hasta qué punto pues lo hemos reducido. Ayer el doctor Sabatini, que vi por aquí, pero yo lo leí mucho para mi tesis de la maestría que hice sobre Contadero, y saludo a mis vecinas de Contadero, quienes fueron también parte de la investigación que realicé, sobre todo por la parte de la consideración de la segregación urbana. Ayer dijo algo muy importante, el doctor Sabatini decía que en el contexto global del nuevo capitalismo, del neoliberalismo, no significaba que no hubiera Estado. O sea, no es una ausencia del Estado. Lo que está pasando en México, lo que está pasando en nuestra ciudad, es que es un Estado que está pagando favores a partir de un pacto explícito para violar la ley. Desde ahí estoy partiendo. No es que no haya Estado, no es un Estado ausente. Lo que tenemos a nivel nacional, digamos, la Casa Blanca, todos estos casos, pero también en la Ciudad de México, es empresarios, familias, grupos de interés económico que financian campañas, que finalmente después logran tener gobernantes a modo, que eventualmente les dan concesiones privadas.